¿Qué tal, compañeros? Nuevamente, pues aquí para complementar lo que hayamos iniciado en la sesión anterior. Y bueno, pues desde luego tengo el gusto de seguir compartiendo con ustedes. Mi nombre es Gerardo Mario Lascano Ceres, ¿sí? Licenciado en Derecho, con una especialidad en Derecho Internacional y una maestría en Derecho. Estos tres niveles, la licenciatura y los dos posgrados, cursados en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una serie de diplomados, de talleres que he tomado a lo largo de todos estos años, de estas décadas, y dedicado a la actividad de comercio internacional, de comercio exterior de México, habiendo laborado internamente en el exterior ya desde hace un buen tiempo, INSE. Se me identificaba por sus iniciales, por sus siglas INSE, que era el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Este instituto, quedó extinto, lo liquidaron en el año de entre 1985 y 1986. También habiendo trabajado en la compañía naviera mexicana, que ya solamente quedó el nombre, decía, conocida también por sus iniciales como TMM, es decir, Transportación Marítima Mexicana, ¿sí? Y en algunas otras compañías, hasta que brincamos a la independencia como consultor y capacitador en materia de comercio internacional, habiendo manejado distintos temas, sobre todo en el ámbito de la comercialización, particularmente el que nos ocupa en la sesión, o que nos ocupó en la sesión anterior, y la presente sesión complementaria en materia de contratos internacionales, en particular el de compraventa, pero también habiendo impartido y habiendo asesorado en otro tipo de contratos. Recordemos los negocios internacionales, bueno, pues con todos estos cambios, con los avances científicos, tecnológicos, sobre todo en el rubro de las comunicaciones, pues ya volvemos a lo mismo que mencionábamos en la sesión anterior, se ha globalizado, ¿sí? Entonces, pues hay otros negocios en el ámbito internacional que requieren de otro tipo de contratos, como por ejemplo, solo por mencionar, el contrato de maquila de exportación, que no es exactamente un contrato de compraventa internacional, contratos de intermediación mercantil internacional, contratos de franquicia comercial internacional, y otros contratos, incluso de naturaleza atípica, contratos atípicos, como puede ser un contrato de coinversión o de concurrencia de inversionistas, en fin, ¿sí? Entonces, bueno, pues también este campo lo hemos abarcado en la academia, en la capacitación y en las asesorías integrales. Pues ese soy yo, servidor de todos ustedes, y bueno, pues vamos a retomar para complementar la panorámica de esta temática, de este tópico, que es el contrato de compraventa internacional de mercaderías, algunos otros aspectos, sobre todo con ese carácter preventivo, como lo hicimos desde la vez pasada, en donde arrancamos de cero con cuestionamientos, primero qué era un contrato, y con un concepto básico lo contestamos. Luego, ya en nuestro campo, qué era un contrato de compraventa internacional de mercancías, el porqué del contrato, la justificación
de por qué un contrato de compraventa internacional, y sobre todo la respuesta: si no hay contrato, pues no hay nada. Y luego ya entramos en la lámina de la importancia, la necesidad y la recomendación de un contrato por escrito, desde luego técnicamente elaborado, comprendiendo los aspectos más importantes de este contrato y específicamente las condiciones o cláusulas más relevantes en un contrato de este tipo. Y concluíamos la sesión anterior el derecho aplicable, que en este caso ya comentada, ya bien identificada por ustedes, la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y que en confianza, en cortito, identificábamos como Convención de Viena 80. ¿Sí? Pues vamos a comentar algunos otros aspectos que rodean al contrato, que le pueden afectar, dicho de esa forma, llegar al contrato, a nuestro contrato de compraventa internacional, y que bueno, con una óptica, con una visión preventiva, pues lo comentamos, lo visualizamos, y desde luego la recomendación de qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos puntos, todo con esa visión, decíamos, con esa óptica de evitar problemas, inconformidades, reclamaciones entre las partes contratantes, y que en términos diríamos es la medicina preventiva. Ya el contar con un por escrito bien diseñado, correctamente diseñado y celebrado de manera adecuada, ya es una garantía. Aún en un extremo, que sería el incumplimiento parcial o total de ese contrato de una u otra parte, aún en ese caso, si lo celebramos por escrito de esta manera, pues hasta la solución del conflicto en ese contrato vendrán las herramientas, el instrumento, la institución que nos va a dar cierta ventaja, como lo mencionamos en la sesión anterior y acerca del final de la misma, un foro de solución de controversias, que aunque el conflicto ya se dio, pues por las características del asilo comercial internacional privado, pues será más rápido la solución del conflicto, ¿sí? Será quien resuelva, quien tome el papel de juzgador, que en este caso es el árbitro, pues será una persona especializada, con experiencia, ¿sí? Y estarán en conflicto pues con mayor tranquilidad, con mayor confianza, que si nos vamos a imaginemos ir a pelear de la ciudad de China o de Kabul, Afganistán, países del mundo musulmán, o a los tribunales de Nueva York o a los tribunales de México, pues mejor resolverlo a través del arbitraje. Y todo esto quedará comprendido y, lo más importante, quedará establecido y de alguna manera impuesto para las partes en nuestro contrato. ¿Sí? Muy bien, el primero que tenemos, y de alguna manera pues ya lo habíamos referido en la charla anterior, pues son las partes contratantes. ¿Sí? En este caso, las partes contratantes, igual que en cualquier compraventa, vamos, hasta para ponerlo como ejemplo, nosotros mismos, como individuos, como personas físicas, en nuestro papel de consumidores. Ya habíamos señalado, una compraventa es una compraventa. Así, de forma más mental, más
prístina. Como compradores, como consumidores, pues somos compradores, tanto de mercancías, tanto de tangibles como de servicios. En este caso, ya llevado a nuestro terreno, pues se venta de mercaderías, de mercancías. Y las partes contratantes, pues son dos, el vendedor y el comprador, con la característica, con el ingrediente, a que esa compraventa se reconozca como interna, de que cada parte va a estar establecida en un país diferente, para cumplir con la condicionante de que es internacional. Pudiera darse el caso de un tercero, lo mencionamos la vez pasada, por ejemplo, cuando nuestro producto es uno de los tantos subsectores de la agroindustria, ¿sí? Estas operaciones, y vamos a pensar que el mercado de destino es en Estados Unidos de América, como se autonombran ellos. En este caso, la operación de compra-venta tiene características muy peculiares, no es como una típica compra-venta internacional, y entonces ahí, por la práctica de las compraventas de productos de la agroindustria, ¿verdad?, de productos agropecuarios, y esto toda la vida en esta relación de compraventa entre exportadores mexicanos e importadores americanos, o simplemente los exportadores establecidos en México y los importadores establecidos en Estados Unidos, pues por la misma práctica, recordemos los ejemplos, los usos de comercio internacional, se requiere de la intervención de un tercero, ¿sí? No como un mero enlace entre vendedor y comprador, sino como una parte activa en ese contrato y propositiva, que es el intermediario, y que sabemos se conoce entre otros términos, pero el más común, el más recurrido, el famoso broker, y que a veces se convierte, yo así lo contemplo, así lo digo un poquito de broma, como un personaje siniestro. Pues sabemos por todas las experiencias del campo mexicano, aquí sí el campo en sentido estricto, todas las experiencias, muchas de ellas amargas experiencias, pues de los abusos por parte del importador americano y en coadyuvancia del broker, de una tercera parte. O como lo referíamos la vez pasada, un órgano financiero de México, pues podemos decir Bancomex. Definitivamente ahí, por muchos intentos que se dio en administraciones pasadas, incluso la actual, de extinguir el Banco Nacional Comercio Exterior, pues imagínense, un país actualmente como es el nuestro, que ya es parte de este sistema multilateral de comercio, con tantos TTLC que tienen suscritos y puestos en vigor, parecieran el Exim Bank. Pues no, ¿verdad? Suena totalmente ilógico, ¿sí? Entonces ahí también estaríamos hablando de una tercera parte, pero lo común, lo cotidiano, lo recurrente, y con lo que nos vamos a enfrentar, o ya lo estamos haciendo en nuestra actividad laboral profesional, es que sean dos, la empresa del vendedor y el comprador. Aquí ya salió el otro aspecto, que ya desde hace muchos años en México y desde luego en otros países, pues las operaciones ya no se dan. Recordamos, decíamos en la sesión anterior, que todos hemos llevado materias de derecho en nuestra vida académica. Decíamos en la carrera, aunque no fuera
en la licenciatura en Derecho, en la preparatoria o bachillerato, o incluso desde la secundaria. Nos decía el maestro de civismo, a ver, compañero, jurídicamente, ¿cuántos tipos de personas hay? Y entonces el alumno contestaba, o debía contestar, personas que y personas que, personas físicas y personas morales, jurídicamente hablando. Y luego nos decía de broma el maestro de civismo, persona moral no es aquella que va todos los días a la iglesia y se da 20 golpes de pecho. No, persona moral es una ficción jurídica que consiste en la unión o fusión de dos o más individuos, ¿sí?, para cumplir un fin común, el cual debe ser posible tanto material como jurídicamente. Y persona física, pues todo ser humano, individuo. En este caso, pues ya desde hace muchos años, la mayoría, no es un absoluto de ninguna manera, pero la mayoría de operaciones de compraventa internacional y de celebración de sus respectivos contratos son entre persona moral y persona moral, ¿sí?, también llamados persona jurídico colectiva, y a la persona física persona jurídico individual. Ya las operaciones son de empresa a empresa. Por lo tanto, pues van a requerir de su representante. No es concebible que toda la empresa vaya caminando para negociar un contrato, una operación, o cuando menos todos los socios de esa compañía, ya venimos, ya lo negociamos, ya nos pusimos de acuerdo. Ahora vamos a firmar el contrato en aquella esquina y ya van caminando todos juntitos. No, sino que será a través de su representante. Aquí hay que tener cuidado porque los regímenes jurídicos, los sistemas legales de un país a otro puede diferir, puede ser distinto, y las herramientas legales o jurídicas que se manejan en un país, en un lugar, posiblemente no sean iguales, o no exista como tales en el otro país. Entonces aquí pues hay que tomar la precaución. Por ejemplo, si vamos a contratar o a celebrar nuestro contrato, ya sabemos cuál, con una compañía establecida en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Australia, pues ahí el sistema legal es diferente. Ahí su derecho, conocido como el común, pues no tiene la forma de aplicación ni las instituciones que tienen los países emanados, legalmente hablando, del derecho romano, como es México. Yo me atrevo a decir, y así lo he dicho en estos últimos años, desde que entró en vigor el Telecán 1 de enero del 94, siglo pasado, pues ya un sistema legal, el mexicano, muy contaminado, precisamente por este otro sistema, y bueno, como consecuencia de esta apertura comercial y de esta integración comercial a través del tratado, primero Telecán y luego en este momento, ¿sí?, y muy reciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros acreditamos no solamente la representación legal, sino la constitución de nuestra compañía, pues lo sabemos todos los días que se da este caso, a través de nuestra acta constitutiva, a través del poder notarial, es decir, las facultades que los socios de una compañía tienen para otorgar, o la potestad que los integrantes de una empresa tienen para otorgar facultades a otras personas. Entonces, eso es en los sistemas, decíamos, de corte romanista, de derecho
o emanado del derecho romano. Entonces, aquí la otra parte, pues a ver qué nos presenta como equivalente, claro, equivalente guardado en toda distancia y con toda la razón del caso, porque su sistema pues es diferente del nuestro. ¿Sí? Muy bien. Esto en el caso de un contrato formal, es decir, un contrato por escrito. Ya sabemos, y lo señalamos la vez pasada, la forma del contrato puede ser distinta. Muy bien. Entonces ahí están las partes concurrentes y su representación legal. ¿Se acuerdan que también habíamos comentado de los elementos de los contratos divididos o agrupados en dos categorías? Los elementos de existencia y los elementos de validez. Ahí comentamos esto, sobre todo los primeros, del primer grupo, de la primera clasificación. Estos elementos, el primero y el más importante es el consentimiento. ¿Consentimiento entre quién? O también manejado como manifestación de voluntades, pues entre las dos partes, entre el vendedor y el comprador. Esta manifestación de voluntad, este consentimiento de las dos partes debe ser complementario. Si dos partes se encuentran o empiezan a negociar, ¿y tú a qué te dedicas? Pues yo a la exportación de equipos de cómputo portátil, ¿sí? Y tú pues también a la venta de estos artículos. No, pues ahí no nos complementamos. Si tú vendes y yo vendo, pues no. Si la otra parte no dice, precisamente mi compañía se dedica a la compra, a la importación de laptop, entonces sí, podemos llegar a un negocio. ¿De qué tipo de equipos compran ustedes? ¿O qué tipo de equipo vendes? Tal y tal, ¿en qué precio? Y así se va armando, se va formando el contrato. En este caso, de compra-venta internacional de computadoras portátiles, posibles con su nombre más antiguo. ¿Sí? El primer elemento de existencia. Y el más importante, si no hay voluntad, si no hay consentimiento, pues volvemos a lo mismo, no hay nada. ¿Sí? Muy bien, pues continuando en este repaso de aspectos que rodean a nuestro contrato, tenemos, y ahí aparece el texto en la presentación, en esta lámina, elementos de existencia. ¿Sí? El primero ya lo mencionamos y el segundo aparece aquí en imagen, en iconos. ¿Sí? ¿Cuál será? Aquí la pregunta para todos ustedes es: ¿cuál será el segundo elemento de existencia y cómo se llama? Y como lo hacemos en los grupos presenciales, cuando eran presenciales antes de esta situación, y también en línea en tiempo real, empieza con la letra O. Pues exactamente, bien contestado por parte de ustedes, es el objeto del contrato. En este caso, sin entrar en complicaciones técnicas o técnico-jurídicas, que si hay un objeto directo, otro objeto indirecto, simplemente el objeto en nuestro contrato, pues van a ser esas mercancías, esas mercaderías. Aquí no es aplicable la convención a los servicios. Ya sabemos a qué tratado internacional nos referimos. La Convención de Viena 80 como nombre provisional, como nombre cortito, porque el nombre real de la convención remata diciendo: sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Entonces aquí en principio los servicios no entran. No quiere decir, no significa que a nivel internacional no haya negocios de servicios, ¿sí? No se celebran contratos de prestación de servicios. ¿Servicios de qué? De infinidad de cosas, ¿sí?
dentro del GATT, en su segunda etapa, en la segunda parte de la vida del sistema multilateral de comercio, cuando se firma el acta final de la Ronda Uruguay, si mal no recordamos, en abril de 94, ya han pasado algunos años, dentro de las novedades de esa última ronda, de esa primera etapa del GATT, se crea un acuerdo general sobre comercio de servicios. Y bueno, pues ahí ya viene, fue muy importante esto, fue una aportación a los negocios internacionales en terreno, en materia de contratos de servicios. Y algo muy bueno fue que ya se clasificaron y se sectorizaron los servicios. Aquí podemos decir, ¿verdad?, en una relación, servicios profesionales, servicios de telemática, de telecomunicaciones, servicios de construcción, servicios turísticos, de transporte, etcétera, etcétera. Sin embargo, repetimos, en este caso, la convención y el contrato que nos ocupa es solamente para compraventa de mercancías. Y este es el segundo elemento de existencia de nuestro contrato, el objeto. Y nosotros, el objeto va a ser los productos, las mercancías. ¿Cuál es la recomendación de la Lex Mercatoria en este sentido, en este punto? Desde que se dirija la oferta, puede ser de venta, puede ser también una oferta de compra, pero vamos a poner como ejemplo la oferta de venta. Y una vez aceptado, y si el contrato se va a celebrar por escrito, en nuestro documento, sea físico o sea electrónico, la documentación es una descripción detallada por técnica del objeto del contrato, es decir, en otras palabras, de las mercancías, y no por ahorrar palabras, si va a ser verbal, ¿verdad?, o escritas, si es contrato por escrito, o por mucha premura que se tenga para hacer ese negocio, ese contrato de compraventa internacional, dejarlo de manera abierta, de manera ambigua, la descripción, y sobre todo que aquí vamos a tener una serie de barreras, ¿sí?, y que dé lugar la descripción de ese objeto de nuestro contrato, pues a confusiones, a malos entendidos, a interpretaciones inexactas, porque entonces así se empieza a entretejer los conflictos a futuro. Una vez que ese contrato empieza a surtir efectos, no, pues yo te entendí que me estás pidiendo choclos, vamos a decir, y como yo estoy en la industria del calzado, pues pensé que te referías a calzar, ¿verdad?, pares de zapatos, de tenis, de lo que sea, de babuchas, de lo que sea. Y la otra parte, no, es que en mi país choclo es maíz, entonces ahí está la confusión. Entonces, que quede una descripción completa, exacta, sean productos básicos de la agroindustria, como el ejemplo que tenemos en la lámina, o sean ya imperecederos, prendas de vestir, calzado, muebles, equipos electrónicos, tazas, cualquier otro, que no son de consumo, sino de uso por un tiempo determinado y que se maneja en derecho o se identifican como productos imperecederos. Muy bien. Después, y entonces aquí ya tendríamos los elementos, o el primer grupo de elementos de existencia completo: el consentimiento o manifestación de voluntad de las partes y el objeto del contrato. Si hay mucha manifestación de voluntad, hay mucho deseo de celebrar el contrato, pero no hay objeto,
¿verdad? Oye, te vendo un automóvil, oye, ¿qué automóvil tienes? No, pues no tengo, entonces ¿cómo lo vas a vender? Bueno, lo vas a tener pronto tampoco. No, pues entonces no es nada. Hay que tener el objeto. El objeto de cada tipo de contrato va a cambiar. Hablamos de un contrato de servicios, de prestación de servicios internacional, pues el objeto no van a ser mercancías, sino va a ser el intangible, ¿verdad? Ese servicio profesional, ese servicio de construcción, ese servicio, etcétera. Muy bien. Vamos a ver qué más aparece aquí en nuestra lámina. Otros elementos. Aquí más que elementos de evidencia ni de validez, sino otros aspectos, otros factores que van a intervenir. Y bueno, pues decíamos también intervienen otros factores ya fuera de los elementos. No vayamos a confundirnos aquí con los grupos de elementos, existencia y validez, pero sí cuestiones que obviamente van inmersas en un contrato de este tipo. Entonces aquí tenemos como otros elementos, pues ya lo identificamos en nuestra presentación, en nuestro apoyo visual, que es, bueno, ahí lo que vemos es dinero. Y esto es para efectos del pago, del precio de la mercancía. Yo vendedor, yo exportador, ya cumplí con mi obligación o cuando menos ya lo declaré en mi contrato desde la primera cláusula, que es la de objeto. Yo, vendedor, me obligo a entregar, recordemos, no basta una entrega física, una entrega material. Es, me obligo a entregar y a transferir la propiedad de esta mercancía, cualquiera que sea, y en cualquiera de una diversidad infinita de productos, de artículos, de mercancías. Y ahora sí, a ti te toca, a ti comprador, a ti importador, te toca cumplir con tu obligación. Aparte de otras cuestiones que van en el contrato, pues ¿cuál es la obligación esencial del comprador? Pagar el precio de esa mercancía, de ese embarque. Aquí también hay que distinguir a esas condiciones. Una cosa es el precio, ¿sí? Y otra cosa es la forma en que te voy a pagar. Que esto, bueno, pues ya en el clausulado del contrato viene en cada uno en su siguiente. Una cláusula simplemente denominada precio y otra cláusula con su texto, ¿verdad? Con su nombre, que es forma de pago. Entonces, si quieren ser más prolijos, como escrito, forma de pago del precio del objeto de este contrato. Aquí hay que tener mucho cuidado. En este punto, quienes se colocan, vamos a decir, empresarios mexicanos o empresas establecidas en México, con cláusula de admisión de extranjeros, el vendedor o para el vendedor, este es el punto más importante. Claro, siempre y cuando hayamos cumplido como compañía exportadora. Cumplimos con la entrega, la forma de entrega, de acuerdo a la regla que hayamos cotizado en nuestro contrato, etcétera, etcétera. Ya cumplí yo como vendedor, pues ahora tu comprador tienes que cumplir. Si yo como vendedor me equivoco en la cotización del precio, ¿por qué? Porque no apliqué la técnica, porque simplemente fue al cálculo. No, pues yo creo que este reloj, claro, en una cantidad ya considerable, una sola venta, pues no, la venta de un solo artículo, pues no entra en la dinámica del
contexto del comercio internacional, pero si ya es un número determinado de relojes, 500, 1000, 5000, y cuando, bueno, ni siquiera coticé, sino simplemente cuando hice mi oferta al potencial comprador en y por cualquier ocasión no coticé el producto, la otra parte, al recibir la oferta por cualquier medio de comunicación, al teléfono, y yo me equivoqué y en lugar de una cifra de, vamos a ponerle 500, vamos a ponerle por unidad de producto, vamos a pensar esto que tenemos a la mano, un reloj cuyo precio en el contrato de compraventa internacional son $50 americanos USD, y yo me equivoqué, es decir, uno de mis empleados en mi comercializadora se equivocó en la oferta y le puso, en lugar de 50.00 USD, le pone 5.00. Mucho cuidado. Es decir, el que se equivocó, oye, bueno, me faltaron $45, yo los pago, no, pero no es la venta de uno, sino es la venta de muchos. Lo multiplicamos y va a ser un problema muy serio para la vendedora. Entonces, son detalles, son cuestiones que ya se trabajan cotidianamente y que precisamente por esa cotidianidad se hacen a veces mecánicamente y puede haber un error. Y el error es un vicio del consentimiento y el elemento de validez es la ausencia de vicios en el consentimiento. Entonces, me equivoqué, a lo mejor estuvo bien cotizado, pero me equivoqué en las cifras. O la otra, no supe hacer una buena cotización, precio de exportación, y pues ahí está el error. Alguna vez me decía un cliente hace muchos años, mire, ya llevo yo una exportación, pero pues como no sabía mucho de esto, me faltaba experiencia, salí tablas, ni gané ni perdí. Simplemente hice la operación, pero no tuve utilidad, no tuve ganancia. Le dije al ingeniero, eso en Alvarado, Veracruz, México, se llama de otra manera y suena muy feo. Claro que es perder. Y no estamos para perder, menos en estos tiempos. Entonces, tener mucho cuidado, saber hacer una cotización correcta con las técnicas aplicables, que si la del costing, que si la del pricing, que una combinación, pero hasta que no estemos seguros de nuestro precio, no será el mismo precio si yo voy a vender y a entregar en mi fábrica, que si lo voy a hacer en la terminal ferroviaria, que si lo voy a hacer en el aeropuerto, en el puerto marítimo, en la frontera. Entonces, vaya el contrato y ya aquí inferimos de qué instrumento nos vamos, entre otras cosas, ¿verdad? No nada más para la cotización del precio, pero con lo primero que nos vamos a encontrar y para lo primero que nos va a servir este instrumento o estas reglas es para cotizar nuestro precio de exportación. ¿De qué instrumento estamos hablando, compañeros? ¿De qué herramienta estamos hablando? Empieza con I. Y bueno, pues digo, de los famosos y usados mundialmente, de los Incoterms. De eso estamos hablando. Y que desde luego entran en nuestro contrato. Y que para lo primero decíamos que vamos a utilizar el Incoterm, pues es para cotizar ese precio de exportación, independientemente de las reglas aplicables
Incoterms, y de acuerdo a la versión que la Cámara de Comercio Internacional en sus revisiones vaya aportando. Curiosamente, la primera publicación de la CCI de Incoterms fueron 6, nada más 6 Incoterms. Luego, ya al paso del tiempo, con versiones que iban llegando, llegó hasta 14, al menos de lo que yo recuerdo, bueno, de lo que he visto a lo largo de todos estos años, llegó a tener hasta 14 Incoterms. Luego se modifican con la siguiente versión, que quedó en 13, ya muy reciente, la versión 90 y la 2000 eran 13 reglas, y a partir de la versión anterior, que fue la 2010, y la actual, que es 2020, queda en 11 reglas, 11 Incoterms, y tener mucho cuidado con esta cuestión del pago. Luego tenemos el transporte, pues también la misma recomendación, tener cuidado en la selección del transporte. Tenemos los modos de transporte internacional genéricos que aparecen aquí: transporte aéreo y terrestre. El terrestre, dividido en sus dos modalidades, es la ferroviaria o por carretera a través de traco camión. Entonces, pues tener mucho cuidado, hacer una selección adecuada de nuestro medio de transporte. Nuestro comercio exterior, pues cada vez se va haciendo más complejo, más tecnificado, y bueno, ya contamos con operadores, ¿verdad?, como bien indicados, PL1, PL2, 3 y hasta el 4, pues aún en ese caso, contando con el apoyo nosotros, con los principales operadores, que somos los exportadores, los vendedores, para efectos de nuestro contrato, pues aún contando con el apoyo de un PL que se ocupa casi de todo. Oye, ¿qué modo de transporte se va a aplicar, se va a utilizar y se va a señalar en el contrato? Tenemos un modo de transporte con una gran capacidad de acarreo, de almacenaje, solamente para tráfico marítimo o vías navegables interiores, cuyo flete es, o aquí debemos decir, era muy económico. Sabemos, hemos visto, y algunos hasta los ha metido en problemas, que a raíz de este flagelo que tenemos, de esta calamidad, ya casi 2 años, pues ha habido una serie de problemas. Pero antes de esto, pues era el flete más económico. Tenemos otro modo de transporte con una capacidad intermedia, es muy rápido, es muy seguro, pero el flete se va para arriba. Entonces, hacer una selección adecuada a través de nuestra área en la empresa de logística, y si no, a través de asesorías externas, un staff, o como ahora se ha puesto de moda el término en inglés, el outsourcing. Otro aspecto fundamental, muy importante en nuestro contrato, y aquí volvemos a insistir, como lo mencionábamos desde la vez anterior: el contrato, la celebración del contrato, si es por escrito, mejor, pues es el momento que se asienta la firma de cada representante, de cada parte contratante, sea físicamente o electrónicamente. Pero antes hubo una etapa de negociación, una etapa de gestación o de formación de ese contrato, ¿sí? Y en la negociación, pues ahí está, ¿verdad?, el estire de afloje, el dime y direte, la propuesta, la contrapropuesta. Entonces, en cuanto al tema o rubro de las comunicaciones,
ustedes, compañeros, que bueno, siempre lo decimos, son la nueva era del comercio internacional, la nueva etapa de la nueva generación del comercio exterior de nuestro país. Tienen una gran facilidad, con todos estos medios, como lo denominamos en la obra, con todos estos medios modernos, pues es mucho más fácil. Los que venimos del antes de, se sufría, se batallaba. Curiosamente, aquí le preguntaría al grupo, y para tener ahí ciertos puntos de contacto, de aproximación con nuestra convención, ¿cuál creen ustedes que el artículo 13 de la convención dice o establece, ¿verdad? Porque es un ordenamiento legal, qué se entiende por escrito entre las partes? La pregunta sería, ¿cuál consideran que es el medio de comunicación de la convención en este numeral en ese entonces? ¿Sí? El hecho de que la convención se haya adoptado internacionalmente el 11 de abril del siglo pasado, no quiere decir que en 2 semanas la armaron. Esto viene de décadas atrás, desde la primera mitad del siglo pasado. Confluye, ¿sí? Se cristaliza en esa fecha. Y bueno, pues ya algunos han de haber pensado, bueno, pues como el modo de comunicación o medio de comunicación más moderno, en ese entonces, años atrás, hasta la firma de la convención, el fax, pues no, ni siquiera el fax. Un modo de noción en su momento como no eran hojas escritas que salían, sino era una cintita con perforaciones que decodificar, o para hacerlo técnicamente ahora, desde hace tiempo, desencriptar el mensaje para poder interpretarlo. Entonces, pues ya, imagínense hablar de un telex en esta época actual, ¿verdad? Ya en el segundo año de la segunda década de este siglo, ¿sí? Pues es antiguo. Por eso sí es necesaria una actualización de la convención. ¿Qué es lo que nos recomienda la Lex Mercatoria en este punto? Ser efectivamente es lo más fácil para ustedes. De su dispositivo en la mano se puede comunicar a cualquier parte del mundo. Antes decíamos los 365 días del año y ahora decimos 7 por 24. Entonces es una gran facilidad, definitivamente. Es una herramienta que va a favorecer, va a facilitar la operación de comercio internacional y el incremento de los negocios. Sin embargo, nos recomienda la práctica. Seamos serios en nuestros comunicados. Si vamos a pensar que vendemos mezclilla, cuidado con el término mezclilla, en español, en otra región, en otro país puede tener otro significado. Vamos a vender jeans y ya negociamos una parte y al rato un comunicado por correo electrónico. Oye, no me dijiste que nos contesta nuestro potencial comprador, azules, y al rato otro comunicado. ¿Qué tipo de azul? ¿Azul petróleo? No. Entonces seamos serios. Sin embargo, si hay alguna duda, con la pena, pero aclárame, precisamente este punto, ya que de otra manera, ya tú pones así, ya son muchos casos, así no está con toda precisión, pues así se empiezan a entretejer los conflictos a futuro. Entonces, esto de la comunicación también es muy importante. Aquí tenemos en este apoyo visual de los aspectos que rodean el contrato, posibles obstáculos. Son nada más
como decimos, los licenciados en Derecho, y bueno, como se dice en el lenguaje común, de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Cuáles son estas posibles barreras u obstáculos? No barreras en el contexto técnico de la operación, barreras arancelares, barreras no arancelares, no, sino barreras sobre todo prácticas, ¿sí? En el uso de las herramientas en las negociaciones. La primera, creo que la imagen es elocuente, pues es el lenguaje, el idioma. Como aquí estamos en contratos internacionales, pues no va a ser un solo idioma el que va a participar, va a intervenir, va a ser muchos idiomas. ¿Sí? No nada más español, inglés, puede ser español, francés, puede ser inglés, italiano, el que menos nos imaginemos. Podríamos tener cuántas exportaciones de México nos salen a China, nos salen a Japón, y a otros países con lenguas diferentes. Entonces, tener mucho cuidado. Si el trato se va a elaborar y se va a celebrar en los dos idiomas de las partes contratantes, vamos a pensar el típico, el recurrente, que es en español y en inglés, pues la traducción hacer de manera correcta. No basta con un inglés turístico de Jamanex, no, ¿verdad? Será el que usemos para desayunar al inicio de la negociación, sino que tiene que ser un inglés técnico en cuanto a la materia o objeto del contrato, y técnico jurídico también, ¿verdad? Si de repente en un documento vemos una expresión party charter, decimos, pues es una carta en la fiesta o una invitación, pues no, el sentido de la connotación es totalmente diferente. Tener mucho cuidado, no solo en otro idioma, o cuando hablamos de un contrato en dos idiomas, como en este ejemplo el inglés y el español, aún en un mismo idioma. Si hablamos de un contrato con una empresa establecida en España, en Argentina, en habla hispana, las palabras pueden tener distinta connotación, distinto significado, y también podría haber confusión. Más aún, una palabra que, por ejemplo, en un país, vamos a poner, por ejemplo, el español, el castellano, esa palabra en ese país se refiere a un dulce regional, y esa palabra, no de la misma lengua de habla hispana, es un improperio, pero de los gordos, ¿verdad? De los fuertes. Entonces también esto va a afectar nuestra negociación, y en un momento dado podrá convertirse en un obstáculo y ya no hubo negocio. Entonces, tener cuidado. Igual aquí, en el aspecto de las costumbres, de las tradiciones, así como ya lo hemos marcado desde la anterior, de forma universal, también hay costumbres locales, hay pues nacional. Por ejemplo, si vamos a vender prendas, vamos a importar prendas de vestir, pues las tallas o los sistemas de medición de tallas pueden ser vestir, y es dispensaba uno en la playa con el mínimo de textiles, pues cuando menos las chanquitas. Entonces, la forma de detalles cambiar de un lugar a otro. En México, como se maneja, pues a veces centímetros, pero el número, por ejemplo, un par de calzado X del 25
Unidos, ahí el mismo tamaño, la misma, o como dicen ellos, el size. Hay países donde también todo, en el otro extremo, nuestro globo terráqueo, donde hay números más grandes del número del calzado, pequeños del calzado. Imagínense qué confusión nos podemos llevar en un momento dado, y eso va a repercutir en la operación, lo va a complicar más y va a repercutir en nuestro contrato. Tener cuidado con las costumbres, con las tradiciones, en este caso comerciales, en otros países. La moneda, pues también son monedas distintas de cada país. Aquí lo que nos va a recomendar la práctica es manejar monedas duras. Monedas que podemos, el dispositivo no. Moneda dura es aquella que tiene características de aceptación a nivel mundial, de convertibilidad, porque las características de su país de origen pues son estables. Hablar de estabilidad económica mundial en estos momentos pues tiene muchos asegúnes. Hablar de estabilidad económica aún en los países poderosos, pues también ya hemos visto lo que sucede. Sí, ejemplo, el dólar americano, el dólar canadiense, desde hace algunos años, con la monetaria del grupo, países del grupo europeo, pues el euro, desde luego que también participa. Si vamos a celebrar contratos, ya sea de compraventa internacional o de agencia con empresas establecidas en Centroamérica, pues de ninguna manera vamos a manejar o vamos a aceptar lempiras, que creo que ya ni es oficial, quetzales, colones en El Salvador, y nuestra moneda pues también, como dicen en mi pueblo, desde antes ya quedó extinta. Y bueno, pues vamos a cerrar con lo que aparece aquí en nuestra última lámina, la última imagen de esta línea, esta viñeta, y lo vamos a enlazar con la última, el último texto y la última imagen que nos dice legalidad en las operaciones de compraventa internacional, o que también podemos traducirlo como legalidad en los contratos de compraventa internacional. El contrato, todo lo que implica nuestro contrato debe ser legal. Aquí también hay que tener mucho cuidado. Lo que en un país puede ser permitido, el consumo, ¿verdad?, de X sustancia, de X hojita, que en otro país está prohibido, ya no solamente para el consumo, sino hasta para el transporte, ¿sí?, el envasado o el empacado en un momento dado. Entonces, aquí hay que cuidar, se complica, porque si habláramos de una operación de compraventa, de un contrato de compraventa a nivel doméstico, con que cuide la legalidad de mi ciudad, de mi localidad, o con que cuide el aspecto legal de mi país, con eso tengo. Pero como aquí es internacional, hay que cuidar este aspecto legal del país de origen, del país de origen de la mercancía o de procedencia, en un momento dado, de la legalidad o el aspecto legal del país de destino, y el aspecto legal cuando la mercancía va en tránsito por terceros países. ¿Sí? Y este aspecto de la legalidad también se refiere a cuestiones, y por eso lo enlazamos con la última imagen de la línea anterior, que son ahí unas cajas, unos bultos con sus marcas. También el aspecto legal pues cubre o llega hasta el cumplimiento de normas técnicas de envasado, normas técnicas de empaquetado o embalado, normas técnicas de etiquetas, de marcas, de transporte en un momento dado. Si en nuestra
Trayecto de exportación, vamos a pensar, es vía marítima saliendo del puerto de Veracruz, y hay un transporte secundario que nos corresponde a nosotros como vendedores, de Ciudad Sagún o de la Ciudad de México o de Querétaro hacia el puerto, y tenemos que cumplir con una norma oficial mexicana de transporte de mercancías peligrosas, y no cumplimos, pues vamos a tener problema ahí en un momento dado para el despacho de exportación, o incluso antes en una inspección en tránsito, ¿sí? Entonces hay que cumplir hasta con estas normas técnicas para que, y todo dependiendo del Incoterm bajo el cual habíamos cotizado el contrato, hay una sola regla que no obliga al vendedor a cumplir con el despacho de exportación y menos con el de importación. Todas las demás reglas obligan al vendedor a cumplir con el despacho de exportación. Y una sola, que es el otro extremo, el otro lado del camino, al comprador a cumplir con el despacho de exportación, desde luego, el despacho de exportación y el de importación. Ya le pondremos el nombre a cada regla en la siguiente ocasión que nos volvamos a reunir. Compañeros, me dio mucho gusto compartir estas experiencias con ustedes y esta temática que ya ahora tenemos otra visión, ¿verdad? Ya no es la mera formalidad del contrato, en el mejor de los casos, que se va a hacer por escrito, sino todo lo que lleva desde el inicio hasta el final. Nuevamente, mi nombre es Gerardo Mario Lascano Ceres, mi correo aparece en la lámina, gerlascano@hotmail.com, y el número de mi celular en la Ciudad de México, 55 33 70 48 92. 55 33 70 48 92. Estoy a sus órdenes, compañeros, tanto en el aspecto de los cursos, de la capacitación, y desde luego también en la consultoría, en la asesoría. Créanme que comparativamente con otras firmas, pues somos bastante conscientes en honorarios. No les puedo decir, doy asesoría sin el pago del honorario, porque pues mi religión no me lo permite, pero créanme, soy bastante consciente comparativamente, ¿sí? Y estoy a sus órdenes de ustedes y de sus compañías. Que estén bien, nos despedimos.